Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que ha estado generando mucho revuelo, y como siempre, estamos aquí para traerles todos los detalles. Si eres fan de las series turcas, especialmente de esa pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en un evento que ha puesto los pelos de punta a muchos del grito y la tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, captados en una fuerte discusión. Si han oído bien, esos dos que vimos tan enamorados en pantalla, al parecer, han tenido sus momentos de fricción en la vida real. Y como ustedes saben, en este canal, no nos gusta dejar nada al aire. Queremos desentrañar qué pudo haber pasado, cómo reaccionaron los fanáticos y qué significa todo esto para la percepción pública de esta querida pareja. Así que abróchense los cintos, porque este será un recorrido interesante por el mundo del espectáculo turco, analizando las causas, las consecuencias y lo que los propios protagonistas han dicho o, mejor dicho, lo que no han dicho. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre las últimas noticias y análisis del entretenimiento turco. Solo tienen que hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita para estar siempre al día. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, pasemos a lo que nos trae aquí hoy. Las redes sociales y los portales de noticias de entretenimiento han sido un hervidero de especulaciones desde que salieron a la luz unas imágenes y vídeos que, según muchos, muestran a Hande Erçel y Kerem Bürsin en medio de una acalorada discusión. Se les ha visto juntos en repetidas ocasiones, tanto durante su relación como después de su ruptura, y aunque siempre ha habido un aura de cordialidad, esta vez la situación parece haber sido muy diferente. Las imágenes, aunque a veces de baja calidad o tomadas a distancia, captan gestos que muchos interpretan como de enfado, miradas intensas y sí, la palabra clave aquí es grito. No estamos hablando de una charla amigable o un desacuerdo leve, sino de algo que ha sido descrito como una fuerte discusión. ¿Qué pudo haber sido el detonante? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Las teorías son muchísimas. Podría tratarse de un malentendido, de presiones de la industria, de asuntos personales que se han complicado, o quizás de algo completamente distinto que aún no ha salido a la luz. Lo cierto es que para quienes han seguido de cerca la trayectoria de Hande y Kerem, tanto en su relación sentimental como en su exitosa química en pantalla, este tipo de imágenes son un shock. Ver a dos personas que parecen tener una conexión tan especial y profunda, enzarzados en una discusión pública, puede ser desconcertante y, para algunos, incluso decepcionante. Los fanáticos, como es natural, se dividen en opiniones. Algunos defienden a capa y espada a sus ídolos, sugiriendo que las imágenes pueden haber sido sacadas de contexto, que quizás estaban hablando de algo grave y necesario, y que el grito era solo una expresión de frustración puntual, no un reflejo de su relación. Otros, sin embargo, toman estas imágenes como una señal de que la relación, o al menos la dinámica entre ellos en ese momento, no era tan idílica como muchos pensaban. Es importante recordar que estas son figuras públicas y su vida privada, por más que intenten protegerla, a menudo se convierte en materia de interés público. Y cuando esa vida privada parece mostrar grietas, la atención mediática se intensifica. Analicemos un poco más a fondo las posibles causas y el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Sen Kalkapm, y su química fue instantáneamente palpable. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, y su relación, que comenzó poco después del rodaje, fue seguida con fascinación por millones de personas. Se convirtieron en la pareja de moda, la pareja de cuento de hadas. Sus publicaciones conjuntas, sus apariciones públicas, todo era analizado y celebrado por sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como parecen o como uno desea que sean. Su ruptura, anunciada a través de comunicados vagos y con un tono de respeto mutuo, dejó a muchos fans con el corazón roto. A pesar de la separación, ambos han mantenido, al menos públicamente, una relación cordial y de respeto. Han sido vistos juntos en eventos, han intercambiado mensajes amables en redes sociales, lo que ha dado lugar a esperanzas de que pudieran ser amigos cercanos o incluso que hubiera una reconciliación en el futuro. Es precisamente esta imagen de cordura y respeto post-ruptura la que hace que las imágenes de una fuerte discusión sean tan llamativas y, como mencionamos, tan desconcertantes. ¿Qué podría haber
pasado para que el respeto y la cordialidad se transformaran en tensión y gritos? Podríamos estar hablando de asuntos financieros, de malentendidos relacionados con sus carreras profesionales, de problemas con terceros que se hayan interpuesto, o incluso de un intento de resolver un asunto pendiente de su relación pasada que haya escalado. Las posibilidades son infinitas y sin declaraciones directas de los involucrados sobre este incidente específico, solo podemos especular. Sin embargo, la especulación en el mundo del entretenimiento a menudo está guiada por patrones. Hemos visto parejas que tras una ruptura, mantienen una relación tensa debido a asuntos pendientes. Hemos visto cómo la presión de los fans y los medios puede afectar a las dinámicas interpersonales. Y hemos visto cómo eventos inesperados pueden sacar lo peor de nosotros mismos, incluso cuando intentamos mantener la calma. Otro aspecto a considerar es el impacto de estas imágenes en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores. Hande y Kerem son dos de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional. Tienen una base de fans leal y apasionada que los ha apoyado en cada paso de sus carreras. Cuando se publican imágenes de ellos en una situación tan negativa, esto puede generar confusión y, en algunos casos, decepción entre sus seguidores. Algunos fans pueden sentirse obligados a tomar partido, defendiendo a uno u otro actor, o incluso culpando a un tercero. Otros pueden simplemente sentir tristeza al ver a dos personas a las que admiran pasar por un momento de conflicto. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, siguen siendo seres humanos con sus propias emociones y sus propias luchas. Las discusiones son una parte natural de la vida y de las relaciones humanas, incluso entre personas que se han querido mucho. Sin embargo, el hecho de que estas discusiones ocurran en público, o que sean captadas por las cámaras, añade una capa adicional de presión y escrutinio. La forma en que manejaron esta situación, o cómo la manejarán en el futuro, podría tener un impacto significativo en su carrera y en la forma en que son percibidos por el público. ¿Se pronunciarán al respecto? ¿Intentarán restar importancia al incidente? ¿O esto marcará un antes y un después en su relación pública? La interpretación de las imágenes es, por supuesto, subjetiva. Lo que para uno puede parecer un grito de furia, para otro puede ser una expresión apasionada de un punto de vista. Lo que para uno es una fuerte discusión, para otro puede ser una conversación intensa. Los ángulos de las cámaras, la distancia, la ausencia de audio claro, todo contribuye a la ambigüedad. Sin embargo, el hecho de que el título del vídeo y muchas de las noticias al respecto utilicen palabras como grito y tensión, indica que la percepción general ha sido de un conflicto significativo. Los gestos, las posturas corporales, las expresiones faciales, todo suma para crear una narrativa. Y en el mundo de las redes sociales, las narrativas se construyen rápidamente, a menudo con poca información contrastada. Es fascinante y a veces preocupante cómo una imagen puede desencadenar tantas interpretaciones y debates. Además, no podemos ignorar el factor de la industria del entretenimiento. La competencia es feroz, las presiones para mantener la imagen pública son enormes, y los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Es posible que este incidente sea un reflejo de las presiones que ambos actores enfrentan en sus carreras individuales o en la forma en que se manejan sus proyectos juntos o por separado. Quizás hubo un desacuerdo profesional que se tornó personal o viceversa. Es un mundo complejo y entender las dinámicas internas puede ser casi imposible desde fuera. Pero volviendo a lo que podemos inferir de las imágenes y los reportes, se percibe una clara escalada de emociones. No se trata de un debate tranquilo. El término grito sugiere un aumento de volumen, una expresión de emociones fuertes. La tensión implica un ambiente cargado con una atmósfera de desacuerdo o conflicto. Estas no son palabras que se utilicen a la ligera en el periodismo de entretenimiento. Por lo tanto, aunque debemos ser cautelosos con nuestras conclusiones, hay una indicación clara de que algo significativo ocurrió. Ahora, ¿qué pasa con las reacciones? Como era de esperar, los fans de Hande y Kerem han estado muy activos en las redes sociales. Hemos visto comentarios de apoyo a ambos, pidiendo que se les deje en paz, defendiendo su privacidad. También hay quienes expresan su preocupación por la salud de su amistad o por la posible vuelta de su relación. Y por supuesto hay quienes se deleitan con el drama, disfrutando de la controversia. Es un ciclo clásico en el mundo del entretenimiento, el público consume, discute y a veces juzga. Es importante recordar que al final del día,
Hande y Kerem son dos profesionales que han compartido un vínculo especial. Han trabajado juntos, han sido una pareja querida por millones, y su historia ha sido fascinante de seguir. Incluso si atraviesan momentos de desacuerdo, eso no borra la química que compartieron en pantalla ni el cariño que muchos les tienen. La vida real, a diferencia de una serie de televisión, no tiene guiones preestablecidos ni finales felices garantizados. Está llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de conflicto. En resumen, las imágenes de Hande Erçel y Kerem Bürsin en lo que parece ser una fuerte discusión han generado un gran revuelo. Las especulaciones sobre las causas son numerosas, desde malentendidos personales hasta presiones profesionales. El impacto en su imagen pública y la reacción de los fans han sido intensos, dividiendo opiniones y generando debates. Lo que está claro es que incluso después de su ruptura, su dinámica sigue siendo objeto de gran interés y escrutinio. Esperamos que independientemente de lo que haya sucedido, ambos puedan resolver sus diferencias y seguir adelante de la mejor manera posible, tanto en sus carreras como en su vida personal. La vida real es compleja y las relaciones, incluso las más publicitadas, tienen sus propias complejidades. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ha sido un tema candente, lleno de especulaciones y emociones encontradas. Hemos intentado desglosar los posibles escenarios y el impacto que estas imágenes han tenido. Esperamos que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más amplia sobre lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento turco. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal funcione. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que las imágenes fueron sacadas de contexto? ¿Qué creen que pudo haber sido el motivo de la discusión? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Su participación es invaluable. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias y análisis sobre el mundo del entretenimiento turco, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda mucho a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande, Kerem o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Activen también la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.